אפשר לתקן. Bueno, la verdad que este libro, el libro de Midot, es un libro difícil de estudiar. Quizás algunas personas se decepcionaron cuando recibieron este libro por primera vez, porque realmente es un libro que no está hecho para estudiarlo solo, o no está hecho para estudiarlo como una lectura liviana. Este libro, en el fondo, su objetivo es traer todas las fuentes, o no sé si todas, pero muchas fuentes que hablan respecto a las Midot, y tratar de estudiarlas en profundidad. Entonces, esto en el fondo es como un Magem Komot para un Shiur. Son todas las fuentes para poder estudiar un Shiur con profundidad, en Hebruta, para discutirlo. No está hecho para sacar conclusiones rápidas. La verdad es que en ese sentido puede ser más difícil llevarlo a la práctica, pero por otro lado tiene un gran beneficio. El primer beneficio es entender que este tema, esta seguridad de las Midot, es un tema profundo. Es un tema que hay que estudiarlo con mucha profundidad, no menos que cualquier otra rama de la Torá. Entonces, por eso es importante, creo, la existencia de este libro, incluso antes de estudiarla. Y con más razón, cuando se junta un grupo como ustedes para estudiarlo. El estudio de las Midot, el hecho de que veamos que en realidad tiene una profundidad, hay que estudiarlo con dedicación, igual como se estudia cualquier otra subía, eso en sí mismo ya es un gran beneficio. Y por supuesto, la idea es también después llegar a la práctica. Si quisiéramos compararlo con otros temas, es como si una persona estudia, por ejemplo, Alajot Shabbat, solamente de un libro, de un resumen, obviamente que va a saber y va a tener una idea del tema, pero no va a saber en profundidad qué pasa cuando cambia un poco las variables, si se aplica la misma halajá o no. Pero si él estudia las halajot desde el principio, desde la Imará, con sus poskim y todo eso, obviamente que va a tener una visión mucho más amplia y por lo tanto se le va a permitir aplicar de una forma mucho más correcta. Lo mismo podemos decir respecto a las Midot. Cuando una persona lee algo así o escucha un shiur liviano de Midot, puede ser que le dé ciertas ideas. Incluso pueden ser ideas buenas. Pero si una persona realmente quiere hacer un cambio y quiere aplicar esto, lo que se llama alajá le maasé, entonces va a ser mucho más eficiente si lo estudia desde las raíces, lo estudia en profundidad, entiende los principios, entiende las razones de por qué se dice cada cosa, de dónde se demuestra cada cosa, y así lo va a aplicar de una forma mucho más eficiente. Entonces es un estudio más profundo, para mí mucho más entretenido también, pero al final requiere de más dedicación. Entonces, la idea es que vamos a estudiar este material, Bezrat Hashem, acá en el Shiur, pero la idea es que cada uno trate de repasarlo con Hebruta, idealmente, después, durante la semana, o idealmente más aún, si puede incluso prepararlo antes. Los que pueden estudiarlo, intentar entenderlo solos con sus Hebrutot durante la semana, y solo después de escuchar el Shiur va a ser incluso más beneficioso. Pero también los que les cuesta, pueden escuchar el Shiur y después repasarlo, van a ver que les da mucho más provecho. Entonces, Bezrat Hashem empezamos. Repito que los que tienen el libro impreso ideal lo pueden conseguir. Ahora se consigue en Chile, en Argentina y en México. Y los que no lo pueden conseguir, lo pueden bajar del sitio efsharletaken.com, lo pueden imprimir y ahí podemos seguir el shiur. Vamos a empezar desde la página 23. Al principio en el libro está lo que es el cuarto capítulo del Rambam en Shmona Prakim, que es la fuente principal de todo este libro. Pero no vamos a estudiarlo directo ahí, porque en verdad durante todo el libro se explican las cosas en forma más concentrada, más de a poco, entonces es más fácil. En vez de estudiar todo el Shmona Prakim, el que puede hacerlo está perfecto, pero nosotros en el Shiur y en el grupo de estudio vamos a empezar desde el primer principio, que es el análisis de las bases, digamos, del trabajo de Midot, para después, como introducción, después llegar también a los que son las 10 Midot del Rambam. El Rambam en este cuarto capítulo de Shmona Prakim habla de 10 escalas de Midot. Son las 10 Midot más frecuentes, no son las únicas, pero son las más frecuentes. Cada Midá tiene dos extremos negativos y un punto medio correcto. Y vamos a Bezrat Hashem estudiar cada una de esas escalas con sus extremos y lo que nos enseñan los Jajamim para cómo trabajarlas. Pero antes de eso tenemos que ver qué son las Midot, cómo se trabajan en general y en qué consisten. El primer principio es respecto a la obligación del cambio. ¿Por qué cambiar las Midot? La página 23. ¿De dónde viene la obligación de trabajar las Midot? Entonces tenemos una cita de Rabbi Israel Salanter en su carta 31 que dice Bifrat bidvar amidot mishpatim hema. Nosotros sabemos que la Torá se divide en dos secciones. Están los Hukim y están los Mishpatim. Los Hukim son las mitzvot que no podemos entender
Y de hecho son las mitzvot que nosotros no sabríamos que tenemos que cumplir si no fuera porque la Torah nos enseñó. El Rambam, vamos a ver más abajo, llama a las mitzvot que son hukim, las mitzvot shma'ayot. Shma'ayot viene de la palabra lishmoa, es decir, las mitzvot que teníamos que escuchar para saber que existen. Por otro lado, están las mitzvot que son mishpatim. Los mishpatim son las mitzvot que nosotros, sin que la Torah nos enseñe, ya sabríamos, con nuestro propio sentido común, ya sabríamos que efectivamente es una obligación. Entonces la pregunta clave es si las midot, este trabajo de midot que estamos empezando Bezrat Hashem hoy, ¿es un hok o es un mishpat? Tenemos que cambiar nuestras midot porque es una ley que así Hashem dijo, igual como dijo cumplir Shabbat o comer kasher, o tenemos que trabajar nuestras midot porque en el fondo nosotros mismos entendemos que lo tenemos que hacer. Vamos a ver más adelante que esa no es una pregunta simplemente para ordenar esta mitzvah en qué categoría calza. Es una nafkamina importante, es decir, va a haber un cambio práctico, hay una diferencia práctica si esta mitzvah es un mishpat o un hok, porque los mishpatim y los hukim se trabajan diferente. Entonces, ahora, al decir Rabbi Israel Salanter que las midot son mishpatim, eso va a tener una implicancia práctica en nuestro trabajo. Pero antes de eso, podemos ver en qué consiste que es un mishpat. ¿Cómo vemos en la práctica que es un mishpat? Entonces tenemos otra cita del Torat Avraham. El Torat Avraham era el mashgiach en la yeshiva de Slabodka, en Slabodka, es decir, en Europa. Y él dice así, Ne'enshu umot ha'olam al midot raot. Los goim, durante la historia, fueron castigados también por midot raot. Kemo al sheva mitzvot shenitztavu bהם. Igual como fueron castigados cuando no cumplieron las 7 mitzvot a las cuales fueron ordenados. Ve'od yoter me'ed. E incluso más. Fueron castigados más por no tener buenas midot, más que por no cumplir las 7 mitzvot. En el fondo esto viene a responder, acá lo traje muy en resumen, pero esto viene a responder la gran pregunta de que nosotros vemos en el Tanaj, que los goim muchas veces fueron castigados por no actuar bien, incluso en áreas que no estaban ordenados por sus 7 mitzvot. El ejemplo más notorio es Sdom. Sdom fue destruido, pero fue destruido no porque no cumplían una de las 7 mitzvot. No está escrito que hacían idolatría, por ejemplo, sino que simplemente fueron castigados porque eran personas malas, de malas midot. Entonces vemos de eso que a pesar de que en ningún momento Hashem les ordenó a los goim que tengan buenas midot, de todas maneras fueron castigados por no tenerlas. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo se puede castigar a alguien sin que se le ordene primero? La regla es en onshim ela inkem mazirim. No se puede castigar a alguien sin advertirlo primero. Entonces, ¿cómo puede ser que en el Tanaj fueron castigados goim por malas actitudes entre Benadam y Jabegó y todas esas cosas, cuando en el fondo nunca fueron ordenados? La respuesta es justamente lo que dice acá, son mishpatim. Los mishpatim son mitzvot sobre que en el fondo, como son universales, son del sentido común, no necesitamos que Hashem lo ordene. Y por lo tanto estamos diciendo que incluso los goim están obligados a eso. Incluso los goim tienen la mitzvah, por un mishpat, de trabajar sus midot. Si no lo hacen van a tener consecuencias. Igual que un yehudí, no es una mitzvah como cualquier otra, pero es una mitzvah que es lógica y no necesitamos que alguien nos enseñe esta mitzvah. Sí vamos a necesitar, Bezrat Hashem, estudiar cómo se trabaja. Pero el hecho mismo, el principio mismo de que hay que trabajar las midot, es un principio universal que se entiende por el sentido común. Esa es la razón por la cual nosotros podemos a veces criticar actitudes malas que tienen las personas y nadie se puede justificar porque fue mal educado o porque tuvo malas influencias o por distintas razones así. Nosotros podemos asumir, según esta regla acá, que todos los seres humanos en el fondo saben qué es lo que es una buena actitud en términos de midot y no tenemos que enseñárselo. Que no me vengan con cuentos que digan que sí, me enseñaron, me transmitieron así. Nadie se quita esta responsabilidad, porque seguro en Sdom también había un colegio que educaban según las leyes de Sdom y aún así fueron destruidos. Quiere decir que nadie podía decir, no, a mí me enseñaron así, esta es la cultura del lugar. No existe eso. Tú sabes en el fondo de tu corazón de que esa es una mala actitud. No puede ser que recibas así a los invitados o que no los recibas directamente, que seas egoísta. Todas esas cosas que son contra las midot son dentro del sentido común. Entonces la mitzvah de trabajar las midot es un mishpat. ¿Qué implica eso a nivel práctico? ¿Qué me cambia el saber que el trabajo de midot es un mishpat? Más allá de que los goyim también están ordenados sobre eso. A propósito, eso significa que yo le puedo enseñar a goyim también temas de midot. Porque nosotros sabemos que no se le puede enseñar a un goy mitzvot que no le corresponden. Yo no le puedo enseñar a la Hot Shabbat a un goy. Sí le puedo enseñar mitzvot que tienen que ver, por ejemplo, con emuná o con cosas que son
universales que también los goyim tienen que cumplir. No le puedo enseñar cosas que no le corresponden. Entonces, le puedo enseñar midot, puedo invitar a un goy a este shiur. Entonces, según lo que estamos estudiando ahora, sí, porque un goy también tiene la mitzvah de trabajar sus midot, y por lo tanto, tiene que saber cómo se hace. Pero más allá de eso es una nafkamina para ellos, para los goyim, y nosotros les podemos enseñar. ¿Qué nos cambia a nosotros el saber que las midot, el trabajo de las midot es un mishpat? Acá llegamos a la tercera cita, acá en la página 23 de Lo Israel Lamed. Y dice así: Kishnei minei tikunhem. Dice Rabbi Israel Salanter, hay dos tipos de tikun. Tikun siempre nosotros nos referimos a cuando una persona cambia internamente, cambian sus emociones, no solamente sus actitudes, porque eso se llama kivishá, es decir, una persona se autocontrola, que también es valioso obviamente, pero hay un nivel más alto que se llama tikun. El tikun lo define Rabbi Israel Salanter como una persona que cambia su impulso natural. Es decir, no se despierta en él ganas de hacer el mal, sino al revés, le gusta hacer el bien. Eso se llama tikkun. Pero dentro de eso hay dos categorías. Ahad, el primero. El primero es que la persona cambie sus tendencias, umidotable tov. El primer tipo de tikkun es cuando la persona cambia sus inclinaciones, sus intereses y sus midot para bien. Ad asher, hasta que el koach haga, hasta que la tendencia, el koach siempre en Rabbi Israel se refiere a una tendencia, hasta que la tendencia del mal te aqueado mimeno, se va a arrancar de él. Ubal irae, ubal imatze bekirbo klal. Y no se va a ver y no va a existir en su interior para nada. Se puede llegar a un nivel de que la tendencia, la inclinación hacia el mal desaparezca por completo. El Bali Gaeo, Bali Matzeh, obviamente se está usando el lenguaje del Pasuk cuando habla del Hametz, que Bali Gaeo, Bali Matzeh. A propósito, muchas veces Rabbi Israel Salanter en sus palabras usa psukim, y por eso a veces es más difícil entenderlo, porque tiene un lenguaje muy poético y con muchas citas de psukim. Acá también está diciendo Bali Gaeo, Bali Matzeh, refiriéndose a que no va a quedar nada de la tendencia negativa. Eso, entre paréntesis, ya contradice ciertas teorías que dicen que uno nunca puede arrancar por completo una mala tendencia. Acá lo dice muy claro, una persona puede arrancar por completo su tendencia negativa, ubal y gae, ubal y matzeh. Nosotros trabajamos muy duro para no tener hametz en Pesach. Entonces, de la misma manera, si lo logramos, entonces también podemos lograr que no tengamos para nada la inclinación hacia el mal. Ve la pjina alazo, para llegar a este nivel, a este aspecto de tikkun, lo yaspik la gever, no le alcanza al hombre, le taken retzono bichlal. No le alcanza al hombre a hacer un tikkun de su voluntad en general. Bichlal se refiere en general. ¿A qué se refiere eso? Vamos a ver más abajo que el segundo tipo de tikkun, porque hasta ahora está explicando el primero, el segundo tipo de tikkun consiste en hacer un cambio interno en forma general. Es decir, no está hablando de que a mí me guste hacer cada cosa buena y no me guste hacer cada cosa mala, sino solamente generar un deseo general, de hacer el bien en general y de no hacer el mal en general. Cuando una persona tiene, por ejemplo, amor a Hashem o temor de Hashem, eso hace que la persona en general quiera cumplir su voluntad. Pero eso no significa que a mí me gusta cumplir cada mitzvah en forma particular. No es que a mí me guste, por ejemplo, ponerme tefilín. No es que a mí me guste comer matzá, el sabor de la matzá. Sino que simplemente me gusta cumplir la voluntad de Hashem. Es un razón general. No me gusta la matzá, no me gusta el tefilín. Me gusta hacer la voluntad de Hashem. Eso es un razón general. Esa razón general, que es el segundo tipo de tikkun, no alcanza para las midot. Es decir, si yo quiero, como va a explicar más adelante, en la siguiente página, si yo quisiera controlar mi enojo, por ejemplo, simplemente porque Hashem dijo que es malo enojarse, no lo voy a lograr. Va a ser imposible para mí lograrlo. Porque no alcanza con la voluntad general de hacer la voluntad de Hashem para cambiar nuestras midot. Eso es lo que está diciendo acá. Lo yaspik la gever, no va a alcanzarle a la persona, le taken retzono bichlal. No le va a alcanzar a la persona a hacer un tikkun de su voluntad en forma general, que sería lichsof la tov, desear lo bueno, velisno et hara, y odiar lo malo. No le va a alcanzar. Rak tzarija adam, si no necesita a la persona, lejapes, tiene que buscar, darkei atikun, hay que buscar los medios para hacer un tikkun lejol midah, a cada una de las midot, lekol kohot hanefesh, y cada uno de los intereses, bifrat, en forma particular. Es decir, yo tengo que buscar un medio para cambiar cada uno de mis midot, cada una de mis midot y cada uno de mis intereses. Y no alcanza una cosa general. Tengo que trabajar mi enojo en particular, tengo que trabajar mi envidia en particular, tengo que trabajar que me guste sentir amor al prójimo en particular, cada cosa en particular.
Si no, no va a funcionar. Esto es bamitzvot asichliot. Esta regla, esta categoría de tikkun, se aplica sobre las mitzvot que son sichliot, que son racionales, que ya dijimos que se llaman mishpatim, que en general son ben adam lejaveró. Casi todas las mitzvot que son mishpatim, que son racionales, son mitzvot en nuestra relación con el prójimo. Kidivrei a Rambam zal anal. Como mencionó el Rambam arriba, acá no tenemos toda la cita del Rambam anterior, acá es solamente lo que sigue de Rabbi Israel, pero anteriormente Rabbi Israel cita al Rambam que dice que en las mitzvot racionales, en estas mitzvot que tenemos sentido común de cumplirlas, en esas mitzvot se exige un nivel más alto de tikkun. Se exige que la persona cambie cada deseo en particular. Pero Asheni, el segundo tipo de tikkun, es un tikkun ratzon aklali. El segundo tipo es un ratzon, cambiar en forma general nuestra voluntad. Leov, lishmor, que la persona sienta amor de cuidar Motzapi Hashem, de cuidar la palabra que sale de la boca de Hashem Yitbaraj. Esto es bemitzvot ashmaiyot. Esto se aplica exclusivamente en las mitzvot que son shmaiyot, las mitzvot que escuchamos, es decir, las mitzvot que necesitábamos escuchar para que sepamos que hay que cumplirlas. Entonces tenemos acá una gran diferencia, una gran nafkamina, si se trata de un tikkun en mitzvot que son mishpatim o en mitzvot que son hukim. Y esto abarca en todas las mitzvot, no solamente, es una regla general que tenemos que saber en todo nuestro trabajo interno y emocional. Cada vez que una persona tiene un desafío en una mitzvah que es un mishpat, entonces, como dijimos, no alcanza con que la persona diga, tengo ira shamayim, tengo amor a Hashem. Eso no va a alcanzar. Si tienes un problema, si tienes un desafío, una dificultad con mitzvot relacionadas con el prójimo, tienes que entender y analizar exactamente cuál es la midá que está en juego, si es orgullo, si es enojo, si es envidia, si es egoísmo, si es ansiedad, si es miedo, si es tristeza, cualquiera de las midot que vamos a estudiar, Bezrat Hashem, si tenemos que analizar cuál es la midá que está en juego y trabajar en particular. Porque si no, si la persona se va a encargar solamente de desarrollar más Yirat Shamayim, no le va a alcanzar. Pero en las mitzvot que son Shmaiyot, en estas mitzvot que sabemos que hay que cumplirlas solamente porque así Hashem lo ordenó, ahí sí alcanza un ratzon klali, es decir, alcanza con Yirat Shamayim. Por ejemplo, el ejemplo que mismo trae el Rambam, que no está acá, pero lo cita el Rambam, es el ejemplo de la prohibición de comer carne y leche. La Torah prohíbe comer carne y leche. ¿Es un hok o es un mishpat? Claramente es un hok. Nosotros no entendemos por qué, a pesar de que hay gente que trata de explicarlo, pero en verdad nosotros no entendemos. ¿Cómo sé que no entendemos? Porque a nadie se le hubiera ocurrido prohibir comer carne con leche si no fuera porque Hashem lo ordenó. Entonces eso quiere decir que es un hok. Por lo tanto, al definir la mitzvah como un hok, significa que yo no tengo la obligación de cambiar mis gustos y que no me guste la carne con leche. No tengo una obligación de cambiar mi tentación particular sobre ese plato. No hay ningún problema con que a una persona le guste el sabor de la carne con leche. No se le exige que lo cambie. Sí se le exige que tenga tanto amor a Hashem, tanto temor de Hashem, que no tenga ninguna tentación de comerlo. Pero es un cambio general, porque yo no cambié el gusto particular respecto a ese plato, sino que en general desarrollé amor a Hashem. Pero, como dijimos en las mitzvot que son Ben Adam Lejaveró, eso no alcanza. Un detalle que solamente para aclarar, acá el Rabbi Israel y el Rambam separan las categorías de la Torah en Hukim o en Mishpatim y los comparan con el Ben Adam Lejaveró y Ben Adam Lamokom. Es decir, estamos diciendo en forma muy general que todos los Mishpatim son mitzvot que recaen en la relación con el prójimo. Todas las mitzvot lógicas como no robar, no matar, todas esas cosas son Mishpatim. Mientras que las mitzvot que son relacionadas con nuestra relación con Hashem, ahí se refiere, lo llamamos un hok. La verdad que esa división no es tan exacta, porque no siempre los mishpatim son ben adam lejaveró y no siempre los hukim son ben adam lamakom. Hay excepciones, esa es la regla en general. Casi siempre nuestras mitzvot relacionadas con Hashem, como por ejemplo tefilín, kashrut, shabbat, casi siempre son hukim, y las mitzvot que son relacionadas con el prójimo casi siempre son mishpatim, pero hay excepciones. La definición más exacta es diferenciar entre mishpatim y hukim. También en las midot vamos a ver que no todas las midot afectan en nuestra relación con el prójimo. Hay muchas midot, sí, obviamente, el orgullo, el enojo, la envidia, el egoísmo, obviamente que afectan en nuestra relación con el prójimo, pero no todas las midot son así. Hay midot que nos afectan a nuestra vida interna personal, la ansiedad, por ejemplo. No necesariamente el ansioso va a perjudicar a alguien. No es Ben Adam lejaveró, es quizás Ben Adam leatzmo, es en relación a mí mismo. La tristeza, hay otras midot que no necesariamente afectan a alguien, y de todas maneras las vamos a llamar mishpatim.
Y por lo tanto, el trabajo que se nos exige es un cambio particular y no solamente general. Porque como dijimos, lo principal que define en qué categoría entra el tikkun, lo principal que lo define es en si es un mishpat o un hok. Y como las midot en general son todas mishpatim, todos entendemos que me hace mal ser ansioso, todos entendemos que nos hace mal ser egoísta o tener depresión, entonces eso significa que es un mishpat, y por lo tanto no podemos superar estas debilidades solamente por Yirat Shamayim. Para poder superar estas debilidades tenemos que hacer un trabajo particular en cada una de nuestras debilidades. Y eso es una nafkamina muy grande y creo que es un error muy común que muchas veces personas exigen. Generalmente se trata cuando uno le exige a otro, que uno le dice al otro, no puedes enojarte, está prohibido. Esa frase está mal hecha. No existe decir, no puedes enojarte porque está prohibido. No es suficiente el hecho que sepamos que está prohibido para no enojarse. Tenemos que entender la midá y trabajarla en particular, no solamente porque está prohibida, sino todo un desarrollo interno y personal que vamos a empezar a estudiar cómo se hace, pero no puede ser un trabajo general, simplemente porque Hashem dijo, Hashem nos dice que esto es un mishpat, y por lo tanto nos exige un cambio particular y dedicado a cada una de las ramas de las midot. Seguimos en la siguiente página, en la página 24. Acá es la misma cita que mencionamos en la página anterior, pero un poco más extendida. Si alguien tiene alguna pregunta, puede preguntar por el chat, y Blinel vamos a tratar de contestar. Sigue lo Israel Lamed Aleph. Ya dijimos que Bifrat Bidvar Midot Mishpatim Hema. Las midot, por lo general, son mishpatim. Por lo tanto, ahora explica justamente lo que ya dijimos. Vejol amal a Adam, todo el esfuerzo de la persona. Lo yoil letaknam veleyashram. Todo el esfuerzo que haga la persona para arreglarlos no va a servir para arreglarlos y enderezarlos. Begidram anejoja, en su definición correcta, en su forma correcta. Im lo yasim panav, si es que no va a poner su dirección, el Sejel Enoshi, si no va a tratar de conectarse con una mente humana, es decir, racional. Este párrafo está traducido a continuación, pero lo leo en el original. ¿Qué quiere decir? Una persona tiene que dirigirse a su Sejel Enoshi, tiene que dirigirse a su propia lógica. Leov et hayashrut, amar lo recto, velisno et ameukalot, y odiar lo que no es recto. Betiv'o, en forma natural. Nosotros tenemos que tratar de lograr que la midá esté bien enderezada, bien dirigida, como si fuera algo natural. Tenemos que conectarnos y despertar en nuestra propia naturaleza. Entre paréntesis, y este paréntesis es muy importante, Gambli azagat a Torah. Incluso que la Torah no lo advirtiera. Es un nivel muy alto. Si yo voy a tratar de trabajar mi midá solamente porque la Torah lo advirtió, no estoy haciendo bien el trabajo. Tengo que tratar de cambiarlo como si fuera algo natural, conectarme con mi propio sentido común y tratar de entenderlo y conectarme con eso, incluso que la Torah no lo advirtiera. ¿Cómo? Por medio de mucha reflexión, por medio de mucha reflexión con los medios de la mente humana, porque somos un ser humano. Es decir, ¿eso qué quiere decir que somos un ser humano? Está insinuando, como dijimos, que todos estos valores, estas buenas midot, están dentro de nosotros. No necesitamos adquirirlas de afuera. No necesitamos que alguien nos enseñe. Porque si fuera que necesitamos que alguien nos enseñe, no sería un mishpat. Necesitamos escucharlo. Necesitamos masovet. Pero justamente estamos diciendo que no. Todo ser humano tiene en su interior, si lo busca y se quiere conectar con eso, tiene esos valores que son las buenas midot y son mishpatim. Y por lo tanto, lo único que tiene que hacer es tratar de conectarse con eso y despertarlo dentro de sí, con mucha reflexión y con mucho trabajo. Pero si solamente va a depender de la conexión con la Torá, con la obligación de la Torá, no va a funcionar ese trabajo forzado de simplemente querer oprimir las midot, porque Hashem dijo no alcanza. Como dijimos, tiene que ser un trabajo particular de amar el bien y sentir un rechazo al mal. Por decir un ejemplo práctico, no en midot, sino en general en mishpatim, si una persona le gusta robar y no roba solamente porque Hashem dijo, obviamente no hizo bien el trabajo. Nosotros tenemos que llegar a un nivel en el cual no nos gusta robar, e incluso que supongamos, llegar a Eliyahu Naví y dijera que desde ahora se puede robar, que obviamente eso nunca va a pasar porque Zot a Torah lo te muhlefet, la Torah nunca cambia. Pero supongamos, por el ejemplo, que de repente Hashem dijera que se puede robar, la persona tiene que estar en un nivel que sienta que no puede robar, porque no le gusta.
porque cambió sus propios valores, o mejor dicho, se conectó con su propio sentido común, ya no tiene ninguna tentación de hacerlo. Ok. El tema de Midot y Kohot, que me preguntan acá en el chat, es un tema muy amplio. Besat Hashem, la verdad que todo este estudio que estamos estudiando ahora está enfocado en Midot y no en Kohot. Besat Hashem pronto vamos a publicar también la segunda parte que se refiere a Kohot, y con mucho gusto podemos también estudiarlo. Pero por ahora estamos hablando de Midot, y las Midot son lo que vamos a ir estudiando a continuación. La diferencia entre un Yehudí y un Goy en el cumplimiento de los Mishpatim es más que nada en los detalles. Es decir, la Torá nos enseña a veces, por ejemplo, no solo no robar, sino que nos enseña muchas halajot de qué se llama robar. Entonces, obviamente que pueden haber diferencias al final en el cumplimiento, porque después de que la Torá sí nos ordenó los Mishpatim, nos enseñó muchos detalles dentro de eso. Pero la base, la idea general, es la misma. Bueno, seguimos entonces con la misma cita, la continuación de la cita de Rabbi Zoel en la Medalef, en la página 24, los que tienen el libro. Ayoil leish, trae acá un ejemplo. Ayoil leish, ¿acaso le va a servir a una persona? Alul legagzanut yetera. Una persona que es alul legagzanut es una persona que tiende a enojarse demasiado. ¿Acaso le va a servir a una persona que tiende a enojarse mucho? Al yidei itoregut ktana ameigato, por medio de un detonador, un estímulo pequeño que lo despierta. ¿Qué es lo que ¿Cómo sabemos que una persona tiende a enojarse mucho? Porque se enoja por cualquier cosa. Entonces vemos una persona que tiende a enojarse mucho por detonadores pequeños que lo despiertan su enojo por cualquier cosa. Entonces la pregunta es una pregunta retórica. ¿Acaso a esta persona que se enoja por cualquier cosa, acaso le va a servir a Yoil? ¿Acaso le va a servir? Gamim yachzor arbe peamim. También si él va a repetir muchas veces el Mahamar Hazal, este dicho de los sabios, Kol hakoes, kol minei geinom sholtim. La Gemara dice que todo el que se enoja lo gobiernan los infiernos. La verdad que no sé qué significa eso, pero todos sabemos lo malo que es enojarse. Y ahí está diciendo un factor espiritual. Es decir, hay un daño espiritual a la persona que se enoja, como si fuera que el infierno gobierna sobre él. Entonces, si la persona va a repetir esta frase, como entendiendo lo negativo espiritual que es enojarse, ¿acaso eso le va a servir? Incluso que lo repita muchas veces. Adasher ama'amad, incluso si ese dicho de Hazal, Yair tamid moleinam, la persona puede repetirlo tanto hasta que logre que esta frase esté iluminándose frente a sus ojos siempre, la tenga presente todo el tiempo. Bechol zot, de todas maneras, kasher ta'alea la ruach haragzanut, cuando se levante en él este espíritu del enojo, es decir, cuando se enoje, libo balimo, su corazón no va a estar con él. Vene pach az, y se va a convertir entonces leishacher, se va a convertir en otra persona. También este párrafo está traducido a continuación, pero quiero leerlo en el original. Kal mehega, con facilidad y rapidez, y egbiu, uf mimeno, se van a levantar y van a volar de él. Kol tziugaba yafim, todas las imaginaciones lindas, ya voy a explicar a qué se refiere, asher kana be'amalo, todo lo que adquirió con su esfuerzo. Rabbi Zoel acá está usando el concepto de musar. El estudio de musar, que acá no lo explica tanto, solamente lo cita como algo que ya supuestamente deberíamos saber, es que el concepto de estudiar musar es cuando una persona repite una idea muchas veces, una frase, por ejemplo, la repite muchas veces de forma emocional, hasta que esa frase se introduce en su corazón y la tiene presente todo el tiempo, y eso le ayuda a actuar bien. Es una forma de introducir una idea de la mente al corazón, repitiendo una idea muchas veces con una forma muy emocional. Entonces, lo que está diciendo acá Rabbi Zoel, que si una persona quisiera usar ese método y repite la frase muchas veces de lo negativo espiritualmente que es enojarse, y tiene todo tipo de imaginaciones, eso se refiere cuando dice tziugaba yafim. Se imagina el infierno quemándolo cuando se enoja, lo cual puede ser muy potente, ¿cierto? Pero de todas maneras, como él está tratando de introducir esta idea sin cambiar su personalidad, sino solamente por la obligación. Él no está analizando lo malo a nivel racional, a nivel humano, por sentido común, que es malo enojarse, sino que está tratando de internalizar lo negativo que tiene el enojo en términos espirituales, como un hok.
Entonces dice, eso no va a funcionar. Cuando se enoje, se le va a olvidar todo lo que él hizo, todas las frases que se repitió, todas las imaginaciones lindas que se imaginó, todas esas cosas que lo ayudaban en teoría para entender lo malo que es enojo, no va a funcionar. Entonces, por lo tanto, cualquier persona a la cual nosotros queramos influir, por ejemplo, y explicarle lo malo que es enojarse, y le vamos a decir argumentos espirituales de por qué es malo enojarse, en el fondo estamos perdiendo el tiempo, según lo que dice acá. Porque eso no ayuda, no funciona. En el momento que la persona se enoja, se le olvida todo, pierde la cabeza y pierde control de sí mismo. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Porque el enojo es un mishpat. El no enojarse es un mishpat. Y él lo está tratando de trabajar como si fuera un hok. Y cuando uno cambia, no funciona. Cuando tú trabajas un mishpat como si fuera un hok, no tienes éxito. Eso es lo que está diciendo acá. Por eso es que este entendimiento de que las midot son un mishpat es un entendimiento esencial para saber cómo trabajarlo y hacer un cambio interno en nosotros. Terminemos el párrafo en la siguiente página 25. Ve'en refualo, sigo solamente las citas que están en el cuadro. Ve'en refualo no va a tener un remedio, es decir, ¿cómo sí va a lograr hacer un cambio en sí mismo? En refualo no va a tener remedio. Bilti im yasim ein binato, a menos que ponga sus ojos de su entendimiento, es decir, su visión, lachtor, profundizar, bema'amakei shorshei levavo, en lo profundo de las raíces de su corazón. Primero tengo que traducir este párrafo y después le voy a explicar cómo esto explica lo que estábamos hablando. Mahema, ¿cuáles son akohot aklaliot etzlo? ¿Cuáles son sus intereses centrales? A alulim leitafes, que tienden a agarrarse, beituregut ktana, con un detonador pequeño, mihutzalaim, que pase por fuera, algún antecedente que le pase afuera. Es decir, no está dentro de su corazón, sino algún antecedente externo que despierte sus intereses. Entonces esta primera parte está diciendo lo siguiente. Si tú quieres trabajar tu enojo, no puedes, como dijimos, trabajarlo solamente porque es una obligación, porque Hashem dijo que es malo, porque el infierno gobierna sobre el que se enoja. No alcanza. ¿Qué es lo que hay que hacer? La persona tiene que entender, en el fondo, qué lo hace enojarse. ¿Por qué razones se enoja? La verdad es que todas las personas tienen intereses, cosas que les gustan y cosas que no les gustan. Eso es lo que define en el fondo de qué se enoja la persona. Porque también si una persona es muy enojón, no se va a enojar si no pasó nada que no le moleste. Y se va a enojar más si es que hay algo que le molesta más. Entonces eso ya no depende de sus mitos. Eso depende de sus intereses, sus gustos, qué le gusta y qué no le gusta. Eso también nos da una pequeña introducción a lo que preguntaron antes respecto a los kohot. Esto se refiere a los kohot, cuando hablamos de intereses, de gustos. Entonces la persona que se enoja tiene una reacción de frustrarse de cuando algo no le gusta. Pero qué no le gusta, eso ya es un tema aparte, eso ya depende de sus kohot. Y acá está hablando de los kohot klaliot, es decir, de las tendencias generales que tiene cada uno. Hay cosas más básicas, más centrales, que abarcan más cosas. Hay personas que les gusta, no sé, ser líderes. Entonces todo lo que tiene que ver con eso les despierta más emociones. Hay personas que les gusta la plata. Entonces todos los temas que tengan que ver con plata les generan reacciones más fuertes. Cada persona tiene que buscar en forma particular, individual, cuáles son los temas que despiertan en él más su enojo. Que son las cosas que se alulim leitafes, que tienden a agarrarse, a despertarse, por una itogegut ktana, es decir, por un detonador pequeño. Un estímulo chico, leve, de todas maneras despierta en mí una gran reacción. Tengo que identificar cuáles son. Después de que las identifique, ahí la tarea es lishpoch aleem, tengo que derramar sobre ellas, sobre esos intereses, mei tvunato, las aguas de su entendimiento. Obviamente que es una expresión poética que se refiere a lo que había mencionado antes del estudio del Musar. El estudio del Musar, esta idea de repetir una frase hasta que la empieza a sentir, tratar de conectarme emocionalmente con una idea, por repetirla muchas veces de forma emocionada, no va a servir si lo aplico respecto al hok, la obligación de no enojarme, pero sí va a servir si lo aplico respecto a los temas particulares que me despiertan a mí el enojo, porque eso ya es algo que entra dentro de mi sentido común. Cuando yo descubra que me estoy enojando demasiado por la plata, me estoy enojando demasiado porque no me invitaron a tal lugar, o cada cosa que la persona puede ser sus razones personales, y le quito importancia a eso,
Lishpoja le'emet munato significaría que yo voy a derramar mi entendimiento sobre mi corazón. Voy a tratar de conectarme emocionalmente. No estamos estudiando todavía cómo se hace, ¿sí? Solamente el concepto. Lejabotam me'at, sigo un poco más, para apagarlos un poco. Es decir, disminuir la intensidad que tienen esos intereses. Shelo ilhu kol kach bechipazon atzum. Que no vayan tanto con tanta rapidez. Es decir, con tanta intensidad. Ad asher yeh bekojo, hasta que esté en sus manos, esté en su fuerza, liyot ish, hasta que sea una persona, otzer berujo, hasta que sea una persona que puede detener su espíritu, es decir, que puede detener sus impulsos. Entonces, en resumen, lo que está diciendo sigue la idea anterior. Como ya definimos que las midot son mishpatim, el trabajo emocional de musá que se haga tiene que estar enfocado en eso. Tengo que entender las razones particulares que me hacen a mí enojar. Porque en eso yo sí puedo ver, por mi propio sentido común, que estoy exagerando. Yo me doy cuenta, si es que lo analizo en forma sincera, me doy cuenta que me pongo demasiado nervioso por esto, me da miedo demasiado esto, me enojo demasiado por esto, me entristezco demasiado por esto. Todas las midot, en el fondo, cuando una midá es mala, cuando vemos que tiene una reacción desproporcionada. Entonces yo puedo usar mi propio sentido común y decir, está bien que esto te moleste, pero ¿por qué tanto? Y si yo logro internalizar esa exageración que estoy teniendo en este tema, eso me va a ayudar a que cuando se presente este detonador, lo cual despierta mi mala midá, la pueda controlar. Lo voy a poder controlar porque ya me hice este trabajo previo emocional de Musar. Ahora, la verdad que no estamos estudiando todavía todo el concepto del estudio de Musar. Acá lo mencionamos solamente de paso. Así que el que todavía no sabe cómo aplicarlo, no se preocupe. No estamos llegando a eso todavía. Estamos solamente tratando de entender la diferencia, el cambio práctico que nos hace entender que las midot son mishpatim. Solamente para entender qué tipo de trabajo vamos a tener que hacer. Entonces no tenemos que hacer un trabajo filosófico de la ley, del mishpat, porque Hashem dijo, sino que tenemos que tratar de internalizar, reconocer los temas que despiertan nuestras malas midot, donde nosotros perdemos el criterio y reaccionamos desproporcionadamente, y tratar de ahí trabajarlo para que podamos controlarlos. Ok, entonces hasta ahora concluimos con que los mishpatim, las midot son mishpatim. Entonces me preguntan acá en el chat si efectivamente todo esto es un mishpat y todo depende de nuestra lógica personal. ¿Por qué hay tantas fuentes que hablan en la Torá respecto al trabajo como lo malo espiritualmente que es las midot? Si aparentemente no depende de eso. Creo que esa pregunta la vamos a responder con lo que sigue de este párrafo. Al final de la página 25. Ajen. Me'ain tavo la adam atvuna. Pero, ¿de dónde le va a llegar a la persona el entendimiento? Uma teorereu. ¿Y qué lo va a despertar? La kuf de oprimir ta'avato hachofshit. Todos tenemos un impulso natural, una ta'avá libre de hacer lo que nos nace, lo que sigue nuestra naturaleza, nuestras midot. ¿De dónde voy a tener fuerza e inteligencia para controlar eso? Lehacer viene de la palabra asú, está atrapado. Tajat amal kishron amidot. ¿Qué me va a ayudar a mí a aceptar someterme, como atraparme a propósito, voluntariamente, bajo el esfuerzo del trabajo de midot? ¿Qué va a hacer que yo tenga la motivación? ¿Qué va a hacer que me presione, me obligue a hacer este trabajo? Lehacer tajat amal kishron amidot kigavhu, porque es mucho. Es muy difícil el trabajo de midot. Entonces, ¿qué me va a obligar a mí? ¿Qué me va a motivar a mí a hacer este trabajo? Cuando dice acá la palabra kishron no es kisharon, lo que decimos en hebreo, que significa talento, sino es kishron. Kishron significa como la palabra kasher, que significa lo que está bien, lo que es correcto. Entonces, ¿qué me va a ayudar a mí a aceptar someterme bajo el esfuerzo de enderezar mis midot, que mis midot sean kasher? Kigavu es mucho el esfuerzo. Acá está diciendo en el fondo un avance muy importante. Nosotros sabemos que nos conviene trabajar nuestras midot. Nosotros incluso lo entendemos por nuestro sentido común, como ya dijimos. Pero en verdad, las personas no cambian solamente porque saben que eso les conviene. Cuando una persona sabe que le conviene cambiar sus midot, todavía eso no es suficiente para que haga el trabajo. Lo vemos.
Hay mucha gente que sabe que les convendría ser menos negativo, que les convendría ser menos orgulloso, menos enojón, y no necesariamente hacen algo por eso. Las personas cambian normalmente solamente cuando tocan fondo, es decir, cuando no les queda otra opción, cuando están obligados a cambiar. Quiere decir, el hecho que yo sepa que las midot son un mishpat y me conviene trabajarlo, y mi propio sentido común me dice que está mal actuar así, eso no es suficiente para motivarme al cambio. Eso es lo que está diciendo ahora. A pesar de que definimos que es un mishpat, para lograr realmente encaminarnos al cambio, no alcanza con entender que es un mishpat. Y la solución es Ayesod Arashi, la base principal, hu Ahok. El hecho que esto sea una ley. Entonces acá, lo que dice Rabbi Yisrael Salanter es una combinación maravillosa. Por un lado, el trabajo de midot es un mishpat. Es decir, tenemos que conectarnos con nuestro propio sentido común y ser buenos por nuestro propio entendimiento, y no porque Hashem lo ordene. Pero por el otro lado, para empezar ese trabajo, esa es la meta. La meta es llegar a conectarnos con eso, porque nos vamos a conectar con nuestro propio sentido común y lo vamos a dejar que nuestro sentido común conquiste nuestro corazón. Esa es la meta. Porque si yo voy a llegar a un punto en que hago las cosas bien solamente porque Hashem dijo, no me va a funcionar en un momento de prueba. Entonces la meta es llegar a una conexión de ser un verdadero ser humano bueno. Por ser humano. Velo azagata Torah, como decía Rabbi Shach, incluso sin la advertencia de la Torah. Pero eso todavía no es una razón para motivarme a empezar el trabajo. Para poder motivarme y sentir una presión constructiva de hacer el trabajo, necesito entender que esto al fin de cuentas es también un hok. Es una mitzvat Hashem, mitzvat Torat Hashem. Que akas averá hamugai. Tengo que internalizar que el enojo es una averá grave. Vejol minei geinom sholtim ba'koes, y muchos infiernos gobiernan sobre el que está enojado. Esa misma idea que habíamos dicho antes, que no alcanza para trabajar el enojo, sí nos alcanza para motivarnos a trabajar el enojo. Entonces es cierto que si yo solamente adquirí esa idea, incluso logré internalizarla, no me va a servir en un momento de prueba, cuando alguien me falte el respeto me voy a dejar igual. Pero por lo menos esa idea me motiva a empezar este trabajo. Me motiva a encaminarme, a conocerme a mí mismo y a trabajar. Esta preocupación, es decir, la preocupación que tengo de cumplir la mitzvah, porque ahora entiendo que es un hok, lefi erka, entre paréntesis, es decir, según el nivel que logre internalizarla y sentirla, porque no es blanco y negro. Hay personas que logran sentir esa obligación más, hay personas que logran sentirla menos. Pero en la medida que yo logre sentir esta preocupación, bekoja, en su fuerza, tiene fuerza, liltosh, pulir segela adam. Mientras más yo logre internalizar y sentir la obligación que tengo de cambiar, eso me va a ayudar a pulir la mente de la persona. ¿Qué quiere decir? Que muchas veces una persona, incluso una persona que quiere trabajar sus midot, incluso que entiende lo importante que es, una persona con mucha ética personal y todo, no necesariamente se va a dar cuenta de sus defectos, no necesariamente se va a dar cuenta de cuáles son las midot que tiene que trabajar. Pero cuando él logre internalizar y la obligación de cambiar, eso mismo le va a pulir mucho la mente, lefi matzavot, según su nivel espiritual, beitbonenó, y ahora va a entender, ahora va a entender lo que no podía pensar en un principio. Es decir, una persona que desarrolla Yirat Shamayim, que entiende la obligación de trabajar las midot, se va a dar cuenta de muchas otras cosas que hasta ahora no se había dado cuenta. Quizás hasta ahora no se daba cuenta que era enojón, que era ansioso, que era orgulloso. No se daba cuenta. Pero ahora que logró internalizar la obligación que tenemos de cambiar, esa presión constructiva que internalizó le ayuda a ver cosas que no veía al principio. Entonces, por eso es tan importante. Entonces, como dijimos, el hok de trabajar las midot, el entender que las midot, el tener más midot es una gran averá, no es suficiente para trabajarlas, pero sí es necesaria para empezar a trabajarlas, para ver por lo menos en lo que tengo que trabajar y motivarme a hacer el trabajo. Seguimos en la página 26. Ahora te doy un ejemplo. Como vemos siempre, esto lo vemos siempre en temas de negocios. ¿Qué es lo que vemos en temas de negocios? Que por medio de la preocupación y la obligación, Adam va a subir la mente de la persona a un aspecto más alto, más de lo que se podría haber imaginado al principio. ¿Qué quiere decir? Una persona busca trabajo, necesita parnasá.
La verdad es que nosotros vemos que personas por necesitar parnasá se les ocurren ideas muy creativas, ideas que quizás no se les habían ocurrido al principio. ¿De dónde vienen todas esas ideas creativas? Las ideas creativas vienen porque no tenían otra opción. Necesitaban comer, necesitaban parnasá. Quiere decir que vemos, dice Rabbi Israel, cómo la obligación, la necesidad, puede empujarnos a tener resultados mucho mejores de lo que podríamos haber imaginado. De la misma manera, el trabajo de Midot va a ser mucho más eficiente si todo empieza por una motivación espiritual. Si todo empieza por la internalización de que esto es una obligación y que es grave no lograrlo. Dejen kimat bechol hamidot, así casi en todas las midot, apetach likanes baem, la puerta para entrar en el trabajo, uahok. La puerta para entrar en el trabajo es entender que esto es una obligación, mitzvat torat Hashem. Kimidá ra'a, tenemos que lograr sentir que una mala midá es una averá nisgavahi, es una averá grave. Kasher Hazal y Fligo Beonsham, como Hazal se extendieron en explicar el castigo que hay por tener malas midot. Entonces tenemos que tratar de sentir que realmente tener una mala midá es grave. Si lo logramos sentir, eso mismo nos va a ayudar a descubrir malas midot que quizás al principio negábamos que teníamos. Pero cuando yo entienda y tenga incluso el miedo de caer en una mala midá, entonces eso me va a ayudar a reconocer muchas cosas que al principio no podía ver. Y también midá tová, mitzvah gdolahi. Tenemos que internalizar que una buena midá es una mitzvah muy grande. Kasher Hazal e dijo bemalatam, tal como Hazal se extendieron para hablar de lo grande y lo importante que son. Y por lo tanto, Lefirov Priam, según la gran fruto que tenga esta internalización del Hok, Yavo Litbonenut Asichlit. Esto es la conclusión de todo lo que hablamos. Cuando una persona logra internalizar lo importante que es trabajar sus midot, la obligación que tenemos de trabajar nuestras midot, esa presión, esa obligación nos va a llevar a descubrir todo lo que tenemos que descubrir y nos va a llevar a trabajar las midot, nos va a motivar a buscar los medios y hacer el esfuerzo para trabajar nuestras midot. Y ahí vamos a llegar, ahí vamos a lograr entender el trabajo particular sobre cada midá en forma racional. Hasta que se arreglen, y logre llevar a mis midot a un aspecto de tikkun llamado mishpat, que es gidram ha'amiti, que esa es su definición verdadera. Como ya dijimos, si yo no logro llevar mi tikkun a midot, a trabajarlo como mishpat, no está bien, no va a funcionar. Entonces necesito al final que todo este esfuerzo me lleve a eso, a conectarme con mi propio entendimiento y mi propio sentido común, para llevarlos a su verdadero tikkun. El tikkun es un tikkun de mishpat, que es gidram ha'amiti. Si no logro eso, como dijimos, no es sostenible. Cuando aparezcan las pruebas, voy a caer. Entonces tengo que llegar a eso. Pero para llegar a eso, tengo que entender que es un hok. En resumen, todo lo que estudiamos hoy es que hay dentro del trabajo de midot un aspecto de hok y un aspecto de mishpat. La meta a la cual hay que llegar se considera mishpat. El medio para empezar ese trabajo se considera hok. Porque cuando vamos a sentir, internalizar lo importante que es trabajar las midot y lo grave que es decir, vamos a sentir un miedo de decir, no vaya a ser que yo llegue después de los 120 al cielo y me digan, ¿por qué no trabajaste tal midá? Si yo te traje al mundo para eso, ¿cómo puede ser que no te diste cuenta que tenías que trabajar esta midá? ¿Cómo no te preocupó mejorar en este aspecto emocional? Eso nos tiene que dar miedo, tiene que ser un hok. Simplemente porque Hashem dijo, cuando sintamos esa presión constructiva, entonces eso nos va a llevar a buscar los medios para trabajar las midot. Pero no nos podemos conformar con ese aspecto del trabajo, sino tenemos que llegar a internalizarlo y sentir que incluso si supongamos llegar a Hashem y dijera que de ahora en adelante ya no es necesario tener buenas midot, porque ya se acabó el hok, aún así sería nuestra naturaleza. A eso tenemos que apuntar y eso va a ser la forma de lograrlo y mantenerlo Besat Hashem para siempre. Bueno, ahora hasta acá el shiur. Si alguien tiene alguna pregunta, puede preguntar también. Si quiere habilitar su micrófono, también es posible. Entonces, acá hay una pregunta, no sé si ya la contesté, si no alcanza con que sea una ley, un hok, entonces, ¿por qué el hok me ayudaría? Creo que eso lo contestamos, espero que se haya entendido, que la prohibición me motiva a buscar una solución. Habíamos dicho que las personas no cambian a menos que toquen fondo. Es decir, normalmente las personas solo cuando ya no dan más es cuando buscan una solución. Entonces, en vez de llegar a un estado del cual yo esté en una situación insoportable y ahí busque una solución, preferimos evitar eso.
No queremos llegar a ese punto de que no nos queda otra opción porque estamos sufriendo. Lo ideal es estar bien y aún así sentir una presión, una urgencia de trabajar las midot por el hecho de que Hashem lo dijo. Eso sería el estado ideal y así nos evitamos tener que llegar a situaciones más duras. Cuando la idea me motiva a trabajar las midot, la idea del Hok me motiva a trabajar las midot, pero no es suficiente para ayudarme en el momento del Nisayón, porque cuando se despierta el Nisayón, pierdo la cabeza, pierdo el criterio, y esto no es suficiente para controlarme. Es decir, yo entiendo que tengo un Hok, tengo una obligación de hacer algo, pero hay que saber que las personas no funcionan bien solamente porque tienen una obligación. Cuando en la teoría, cuando están conversando, te van a decir, sí, yo estoy obligado a hacer esto, no hay ningún problema. Pero cuando se trata de que se despierta el Nisayón, no alcanza. La naturaleza de la persona es tan fuerte que supera el entendimiento de la persona. Por eso es que no alcanza con ir a Shamayim para controlar la mala tentación, seguir la naturaleza, no alcanza. Sí alcanza para empezar a trabajar, pero no alcanza para controlarse en el momento. ¿Cómo se podría castigar a los goyim? Porque no tienen el Hok. La verdad es que es una buena pregunta. No estoy seguro que tenga una respuesta a esta pregunta. Si los goyim no tienen Hok, entonces, ¿cómo se les puede pedir que cambien? Si dijimos que uno de los requisitos para el cambio es entender que esto es un Hok. Puede ser que después de que Hashem se reveló en el monte de Sinai, sí los goyim tienen que entender que esto es un Hok. Por el hecho de que Hashem ya mostró su existencia, y ya no estamos obligados a tener musar solamente porque lo entendemos con nuestro propio sentido común, sino que también ya se convierte en una obligación porque entendemos que el mundo tiene un propósito. Entonces ya eso quizás se considera un Hok, no estoy seguro, pero la pregunta es mejor que la respuesta. Me preguntan acá dónde se puede conseguir el libro en Argentina. Si me puedes escribir un mail y ahí te contesto. Yo mismo no estoy seguro, pero creo que si me lo escribes en un mail te contesto, Bliner. Se puede. ¿Está bien? ¿Qué más? Creo que esas son todas las preguntas. Bueno, ¿hay algo más? No me queda claro. Sí. Me preguntan acá lo siguiente. Ya dijimos que el Hok no ayuda a controlar los impulsos en el momento que aparecen. ¿Cuál es la solución? Dijimos, trabajar por un medio más racional. ¿Qué significa eso? Entonces, Rabbi Soel dice que una persona tiene que entender cuáles son las razones que lo hacen enojarse y tratar de disminuir su importancia. También eso, preguntan acá en el chat, que quizás no va a alcanzar, porque en el momento que se enoje va a perder otra vez su criterio y no se va a acordar de todo ese análisis interno que él hizo. Eso es verdad, pero la diferencia es que nosotros, al trabajarlo de una forma emocional, en lo que es el sentido común de la persona, eso le va a ayudar a que sea más parte de su sentimiento natural. Quiero decir, cuando una persona trabaja las cosas como un Hok, no entran dentro de su esencia natural, porque lo ve como algo lejano a él. Es un Hok, es algo externo. Entonces, el momento del Nisayón es muy difícil controlar. Pero cuando la persona se trabaja a sí mismo, se prepara a la situación, internaliza que este tema que va a estar en juego después no es tan importante, y él mismo entiende que no es tan importante, entonces ese entendimiento pasa a ser más parte de él. Ahora, eso no me asegura que se va a poder controlar siempre, pero lo hace un poquito más fácil, porque él ya, el entendimiento de que este tema no merece un enojo, él se conecta con él, lo ve como algo humano, algo natural, es parte de su sentimiento humano. Por eso esa idea le va a ayudar más a controlarse en el momento. No sé si lo va a lograr ni siquiera la mayoría de las veces, pero algunas veces lo va a lograr, y así poco a poco va a empezar a cambiar. Es decir, el trabajar la midá como un mishpat me ayuda a acercarme un poco más al autocontrol, porque el sentimiento de mishpat es algo más cercano a nosotros y nos permite más superar nuestra naturaleza. Bueno, seguro hay muchas más preguntas. Como dijimos al principio, son temas profundos. Les propongo que sigan estudiando, que lo repasen si pueden, y los que quieren incluso preparar para lo que sigue. De todas maneras, si tienen preguntas, me pueden escribir y Besat Hashem Bliner voy a tratar de contestar. Gracias a todos, Shkoyach, por participar y que tengan todos Hanukkah Sameach. אפשר לתקן.